diversos ministerios, miembros de la sociedad civil que estén presentes, de asociaciones de defensoras del medio ambiente, miembros de la industria del plástico, que también están bienvenidos. A todos quienes hoy día participan de la 20ª sesión ordinaria. Saludar la presencia del congresista Pedro Bolachea, del congresista Juan Carlos del Águila, del congresista Modesto Figueroa, del congresista Mamani, del congresista Mártir Elizana, del congresista María Elena Foronda, con lo cual tenemos el quórum necesario para iniciar la 20ª sesión ordinaria. Esperamos que los demás miembros de la comisión puedan hoy incorporarse. Y me informan de Secretaría Técnica que las congresistas María Melgarejo y la congresista Tamara Limborgo han presentado su licencia correspondiente, dispensándose de asistencia a la sesión de hoy. Colegas, siendo las 8:33 de la mañana del día martes 5 de junio del 2018, considerado hoy el Día Internacional del Medio Ambiente, habiéndose verificado el quórum reglamentario, damos inicio a la 20ª sesión ordinaria de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Asimismo, queremos recordar que el día de hoy se cumplen 9 años de la tragedia ocurrida en el denominado Baguazo. Recordemos que en esos infautos sucesos murieron 33 peruanos. 23 de ellos fueron miembros de la Policía Nacional, 10 fueron ciudadanos indígenas, y quedó en situación de desaparecido el mayor Felipe Bazán, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Los informes oficiales disponibles de la Defensoría del Pueblo y el propio Congreso señalaron que hubo 205 heridos. La razón de esa protesta fueron leyes que se consideraron atentatorias al derecho de existencia misma y de titularidad de los territorios de las comunidades nativas. Tal suceso dio origen a que el 23 de agosto del 2011 el Congreso de la República aprobara la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada. Y en el Congreso de la República, el día 9 de junio del 2011, se aprobó en el Pleno con 49 contra 21 votos el informe de la congresista Marta Moyano, que encontró responsabilidad política en los luctuosos sucesos de Bagua, en los señores Mercedes Cabanillas, la señora Mercedes Arauz y el señor Yehude Simons. Luego habría un informe en minoría que encontró no solo responsabilidad política, sino responsabilidad penal, tal como lo suscribió el congresista Guido Lombardi, en el que detectó que hubieron problemas de falta de consulta y responsabilidad penal. Voy a pedirles, colegas congresistas y asistentes a la 20ª sesión ordinaria de esta comisión, que podamos rendir un minuto de silencio a los 33 peruanos caídos en esa lucha de la que estamos haciendo. Perdón, presidente, también estamos contando a los policías fallecidos, ¿no? He hablado de 33 personas asesinados, 23 policías asesinados, 10 hermanos indígenas y un... Bueno, policías. Sí, gracias. Por leyes ambientalmente justas, baguazos nunca más. Muchas gracias. Señor
otro lado, la presidencia de la Comisión recuerda que el día de hoy conmemoramos el Día Mundial del Ambiente y que hemos sido elegidos por Naciones Unidas para el Ambiente como sede regional de esta fecha, por lo cual hoy día, juntamente al Ministerio del Ambiente y esperamos participación activa de la ciudadanía, se van a realizar diferentes actividades en favor del medio ambiente. Por ello, en esta nuestra 20ª sesión, los temas propuestos también en la agenda son a favor de la protección del medio ambiente, la gestión adecuada y el reconocimiento al rol de las comunidades, los defensores ambientales, los sectores que responsablemente desde los sectores empresariales también tengan prácticas de cuidado ambiental. Y como se les ha comunicado en la agenda correspondiente, hoy día queremos iniciar el debate de dos proyectos legislativos que tienen incidencia tanto en la protección, defensa y preservación del ambiente como el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. A saber, son el predictamen recaído en el proyecto de ley 592-2016 de retorno de envases usados propuesto por la congresista Carla Scheffer Cuculiza, que como señaló ha tenido que esperar 6 años para que pudiera debatirse y aprobarse su iniciativa legislativa. Esta comisión tiene un informe, como ustedes saben, favorable para aprobar el predictamen. En segundo lugar, se hará la exposición del predictamen recaído en el proyecto legislativo 005-2016, que propone instaurar la consulta previa legislativa respecto a aquellas decisiones legislativas que afectan los derechos de los pueblos indígenas en cumplimiento del convenio 169 de la OIT. Y asimismo continuaremos con el debate del predictamen recaído en los proyectos de ley 2248, 2368, 2417, 2696, 2702, 2805, 2882, cuya autoría corresponden a los congresistas Guido Lombardi, Gladys Andrade, María Elena Foronda, Patricia Donaire, Horacio Ceballos, Armando Villanueva Mercado y mi persona. Respectivamente, se propone la reducción progresiva y la prohibición del plástico de un solo uso. Desde la presidencia de la comisión queremos hacer un reconocimiento al anuncio al que se suma una empresa más importante en el país, como esto que ha señalado que a partir del 1 de julio en sus lugares de expendio de productos se prohíbe ya por un gesto de responsabilidad ambiental el uso de Tecnopor y cañitas a partir del 1 de julio. Hace 2 sesiones iniciamos el debate sobre estos importantes temas, de manera particular en este año que las Naciones Unidas han declarado el Año Internacional de la Protección frente al uso del plástico. Y nosotros creemos que como congresistas miembros de esta comisión tenemos el deber ético-político ante la grave contaminación de los océanos, la cantidad de bolsas de plástico de un solo uso que son incineradas o quemadas o enviadas a espacios en las diversas regiones y provincias, a los cauces de los ríos, a las quebradas o en el caso de las ciudades costeras al mar. Y en ese sentido vamos a continuar con el debate del predictamen de prohibición progresiva del plástico de un solo uso. Por vía electrónica se les ha enviado, colegas congresistas, a sus despachos la relación sumillada de los documentos remitidos y proyectos de ley ingresados a la comisión hasta el día viernes 1 de junio. Se consulta, colegas, la aprobación de las actas correspondientes a la 18ª sesión ordinaria celebrada el 15 de mayo y la 19ª sesión ordinaria celebrada el 22 de mayo. Quienes votan a favor, saludo la presencia de la congresista Patricia Donaire, que se ha incorporado también a nuestra comisión, y el congresista Horacio Ceballos. Muy bienvenidos. Se consulta entonces la aprobación de las actas correspondientes a la 18ª sesión ordinaria y a la 10ª sesión ordinaria. Los que estén de acuerdo, por favor, levantar la mano de manera nominal. Congresista Patricia Donaire, a favor. Congresista María Elena Foronda, a favor.
Congresista Horacio Ceballos, a favor. Congresista Pedro Lechea, a favor. Congresista Juan Carlos del Águila, abstención. Congresista Modesto Figueroa, abstención. Congresista Mamani, a favor. Congresista Mártires Lizana, a favor. La presidencia a favor. Han sido aprobadas las actas de la 18ª sesión ordinaria, 19ª sesión ordinaria por mayoría. Entramos, colegas congresistas, a la estación de informes. Si algún colega congresista desea realizar en este momento informes, puede hacerlo. Congresista María Elena Poronda tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludo a mis colegas parlamentarios y a todos los presentes en este Día Mundial del Ambiente. Es un día importante para el planeta, para el país y para nuestras vidas en general, no solo nuestras, sino de las generaciones futuras y de los otros seres vivos. Presidente, seguramente ya es una información que está circulando en los medios de comunicación, pero me parecía pertinente a partir de lo que usted introdujo como parte del debate que tendremos en esta comisión, y que espero que el Congreso, nosotros como congresistas, estemos a la altura de poder aprobar una norma que es vital y urgente para el país. Me refiero que en Chile, la presidenta Michelle Bachelet y el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, firmaron este miércoles en el mirador de Punta del Lobo de Pichilemu el anunciado proyecto de ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas por parte del comercio en las 102 comunas costeras. Pero además, esta propuesta que fue inicial de la presidenta Bachelet ha sido ampliada para que no se haga solamente en las comunidades costeras. Y esto habla de una gradualidad en el uso del plástico que en 6 meses se dejaría de usar en todo el país, no solamente en las zonas costeras, plástico, incluyendo el plástico biodegradable. Yo creo que los buenos ejemplos hay que replicarlos, y sería interesantísimo que nosotros desde el Congreso de la República pudiéramos también aprobar el día de hoy, sin más demoras, una norma que ya ha sido ampliamente debatida, donde se ha formado una mesa técnica, han estado presentes representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las empresas privadas, para que no vean en esto una obstrucción, sino una oportunidad. Estos son temas que no se pueden seguir postergando, presidente, y en su momento estaremos dando los argumentos, y yo felicito su iniciativa de conmemorar también el día de hoy lo del baguazo, que dio lugar a la ley de consulta previa, que es un tema vital también de la comisión. Gracias, presidente, y esperemos que estos buenos ejemplos que se han dado ahora en Chile y que ya los tiene otros países como Costa Rica, y etcétera, y en otras partes del planeta, sean coherentes entre lo que decimos y hacemos. Ya no había el quórum respectivo. Entonces vemos cómo tenemos, yo te voy a leerlo, porque es corto. Tenemos también dirigirnos a usted para comunicarle que pese a que en la sesión de hoy la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología se aprobó la conformación de una mesa técnica que evalúe y permita ampliar el diálogo sobre las diversas iniciativas legislativas respecto al uso contaminante de las bolsas plásticas y otros problemas. En el momento que correspondía pedir la información de lectura y el acta para la ejecución de los acuerdos tomados, entre los que se terminó la fecha exacta de instalación del referido grupo de trabajo y el término de sus labores, no se contaba con quórum reglamentario para la aceptación de los mismos. Por lo expuesto, se solicita establecer una prioridad en la agenda de la próxima sesión, no una mesa técnica, sino un grupo de trabajo, debiéndose determinar los congresistas que lo integrarán. Este es el pedido que se hizo en su momento. Es importante también que eso no llevó a que se dejara de trabajar, y con el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio ha logrado tener una posición y una presentación de una propuesta que sería aceptable. Entonces, habiéndose generado ya un documento de trabajo que deberíamos tocar hoy día, pongo en conocimiento para tener en lo futuro un poco más de cuidado para evitar este tipo de desencuentros. Gracias, presidente. Sí, congresista Orchea, he considerado retomar el punto en el momento del debate justamente de la política, porque está relacionado precisamente con el tema. Gracias, presidente.
y por fuera. Colega congresista, ¿desea hacer informe? Quisiera plantear estos 4 breves informes desde la presidencia, en realidad 5 breves informes desde la presidencia de la comisión. El primero es que ante las lamentables declaraciones que ha habido con contenido racista y discriminatorio contra los ciudadanos afroperuanos del Perú, en un medio de televisión, concretamente en el programa América Televisión, en relación a que los ciudadanos afro necesitan cirugía plástica para mejorarse. Nosotros lo que hemos señalado es que la presidencia de la Comisión de Pueblos ha remitido una carta a dicha empresa televisora a fin de que se rectifiquen ante tales hechos discriminatorios y racistas, así como adopten las medidas necesarias para que los mismos no se repitan. Igualmente, la presidencia ha remitido una carta a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión con la finalidad de que se determinen las responsabilidades e inicien las investigaciones del caso. Tengamos en cuenta que el día de ayer justamente se ha celebrado en el ámbito nacional y hay diversas actividades esta semana sobre el tema de la no discriminación de los ciudadanos afroperuanas. Por otro lado, se ha oficiado al Ministerio de Cultura para que desde la Dirección de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial realicen las acciones correspondientes ante posibles violaciones de derechos fundamentales y la violación de la ley de no discriminación. Segundo, la Presidencia quiere informar también a esta sesión que ante los casos de violaciones sexuales ocurridas a decenas de niñas ahuajún en la provincia de Condorcanqui, región de Amazonas, se ofició al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Educación y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con la finalidad de que se realicen las investigaciones necesarias. Tales violaciones habrían ocurrido en el ámbito escolar con menores de edad. Así como también señalen las acciones de prevención para que estos hechos no vuelvan a repetirse. En tercer lugar, ante la realización de actividades mineras que se vienen desarrollando en el ámbito de influencia directa de la comunidad campesina de Chavín, ubicada en la provincia de Chincha, departamento de Ica, la cual pertenecería a un pueblo indígena y no se estaría aplicando la consulta previa respectiva, la presidencia de esta comisión ha oficiado al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Energía y Minas a fin de que se realicen las medidas necesarias para atender el caso. Finalmente, debo de informar que el día viernes 1 de junio se ha presentado ante las organizaciones indígenas y de sociedad civil, con la presencia de la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Bienes Nacionales, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Cultura, la SUNAT y la Contraloría General de la República, el informe de la Mesa Técnica sobre Titulación de Comunidades Campesinas y Nativas. El evento se realizó en coordinación con el Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, y el informe final está también disponible en su versión digital y esperamos hacer los trámites necesarios para su publicación. Finalmente quiero señalar que con fecha 15 de mayo, a pedido del congresista Guido Lombardi, se solicitó a la Presidencia del Congreso de la República para que se coloque especial énfasis en la prohibición de plásticos de un solo uso, tales como sorbetes y productos de Tecnopor, en las actividades y servicios del Congreso de la República. Siendo hoy día el Día del Medio Ambiente, estamos reiterando ese pedido a la Presidencia del Congreso de la República. Congresista Horacio Ceballos, informe, por favor. Bueno, no tengo un informe, señor presidente, gracias por la palabra, sino una aclaración. La propuesta el pedido bastante legalista del congresista Lechea y del Marino Tubino, creo que están postergando la discusión, entiendo, ¿no? O sea, hoy día no se va a discutir precisamente por esta tingencia el tema de los plásticos y el proyecto de ley. O sea, en realidad lo que se está haciendo está alargándose el tiempo de discusión por una posición bastante legalista que está a espaldas del tema ambiental. Hoy día es el Día del Medio Ambiente, que está a espaldas de lo que la ciudadanía está requiriendo y está a espaldas de que los países que están en el mismo camino que nosotros, como Chile, están avanzando y nosotros postergando. Quisiera hacer esa aclaración, señor presidente, porque aquí me preocupa un poco esta posición. Gracias. El congresista Horacio
Horacio Ceballos, para evitar la alusión, el tema correspondiente va a ser abordado, el pedido que han hecho los congresistas por escrito, va a ser abordado en el momento que veamos en el tercer punto de agenda la continuidad del debate sobre el predictamen. Sí, congresista, le decía, pero estoy recordando que se va a abordar en no su he momento. entendido a través suyo, presidente, congresista Horacio Ceballos, que este tema, dado que se ha seguido trabajando y ha habido un consenso, podría ser sobreseído. O sea que, por favor, sería importante que se escuche estos tres refuerzos. No se puede poner nada, es cosa de escuchar nomás. En el momento debido no se ha suspendido de ninguna manera la continuidad del debate sobre el predictamen que va hacia la prohibición progresiva del plástico de un solo uso y el termopor. En su momento se va a hacer. Eso está garantizado desde la Comisión y ha sido comunicado a todos ustedes en la agenda. Si congresistas, si hubiese algún pedido que se quisiera hacer, congresista Patricia Donaire tiene la palabra. Sí, presidente, estando a puertas de terminar esta legislatura, me gustaría, por favor, que se solicite el informe final del grupo de trabajo que se conformó en su momento sobre Amazonía Sostenible, porque había que desarrollar varios ítems que estaban pendientes, varios ejes que se habían trabajado en la legislatura anterior. Gracias. Se acoge el pedido a través de la presidencia del congresista Marielena Foronta. Presidente, ha quedado también pendiente el informe final, que se presentó el informe final, pero hubo un dictamen en minoría sobre la Comisión Investigadora de Derrames de Petróleo, que fue presentado por la congresista Melgarejo y el congresista Miguel Castro, ¿no? A pesar de que ellos suscribieron inicialmente el dictamen en mayoría, después retiraron su firma y presentaron un dictamen en minoría. Usted hizo posible que ellos se allanaran, pero sobre este tema no se ha resuelto absolutamente nada. Está pasando el tiempo, ha habido un derrame hace pocos semanas atrás, otro derrame más en Amazonía, y presidente, hay suficiente información que se ha trabajado en esta comisión investigadora que no puede perder el tiempo, como están perdiendo muchas comisiones investigadoras, para poder llevar a cabo adelante este tema. Presidente, yo le pediría, por favor, dada que es la responsabilidad directa en esta comisión que salió esta iniciativa y fue aprobado por el Pleno del Congreso, pronunciarse al respecto o solicitar a través de una carta formal al presidente del Congreso una resolución de este tema, presidente. Haremos en todo caso el pedido correspondiente a la Junta Directiva y a los portavoces correspondientes, porque el pedido formalmente ya fue hecho desde la presidencia de la Comisión. Reiteraremos el pedido, esto efectivamente debiera aprobarse, debatirse en el Pleno antes del término de la legislatura, porque recordemos que el tema lleva meses, esto ya planteado en el Pleno del Congreso, está en la agenda del Pleno del Congreso, pero no se ha aprobado, así que reiteraremos el pedido congresista Marielena Foronta. ¿Algún otro pedido, colegas congresistas? Congresista Juan Carlos del Águila tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Señalar de que en octubre del año pasado el Poder Ejecutivo remitió con carácter de urgencia al Congreso de la República una iniciativa que pretende modificar la Ley Orgánica de Hidrocarburos, lo que fue decretado como primera comisión a la Comisión de Energía y luego a la Comisión de Pueblos. Solicito de que la comisión en la que estamos justamente culmine ya el estudio correspondiente y presente el predictamen, si es posible, en la próxima sesión para su debate correspondiente. Muchas gracias, presidente. Tomamos nota del pedido congresista Juan Carlos del Águila. ¿Algún otro pedido, colegas? Habiendo avanzado en las partes correspondientes de nuestra sesión, en este momento vamos a ir al punto 1 de nuestra agenda. Es el debate del predictamen recaído en el proyecto de ley 592-2016, presentado por la congresista Carla Scheffer Pupuliza, que con texto sustitutorio propone la ley que modifica el decreto legislativo 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología considera importante la aprobación del proyecto de ley 592, presentado por la congresista Scheffer,
y propone para tal fin un texto sustitutorio con el título Ley que modifica el Decreto Legislativo 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, a fin de adecuarlo a la normativa vigente y a la luz de los aportes contenidos en las opiniones remitidas a la Comisión de Pueblos. En este orden de ideas, el proyecto legislativo se reformula modificando el Decreto Legislativo 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, estableciendo la obligatoriedad de la segregación en fuentes de residuos municipales, el recojo selectivo de los residuos sólidos. Esta propuesta recoge el sentido de la propuesta del proyecto legislativo al modificar el literal 1 del Decreto Legislativo 1278, haciendo obligatorio y no gradual la segregación en fuente de los residuos municipales y su valorización, es decir, los aspectos relativos a reuso, reciclaje, reaprovechamiento o entorno. En adición, propone una disposición complementaria única, la cual establece que el Ministerio del Ambiente adecuará la norma reglamentaria a lo dispuesto en la presente ley dentro de los 90 días contados desde su vigencia. Ello para concretar plazos y la creación de infraestructura adecuada y autorizada para tal fin. Se cuenta para tal efecto con la opinión del Ministerio del Ambiente, que ha considerado que la iniciativa legislativa no es viable, el Ministerio de Educación, que concluye que este ministerio no tiene competencia en esta materia, el Ministerio de Salud, que opina que es viable, y la Asociación Civil Ciudad Saludable, que opina que no es necesaria una nueva ley. La congresista Carla Schaefer expuso en su momento el proyecto de ley de su autoría. Se ofrece el uso de la palabra a los señores miembros de esta comisión, los señores congresistas, compañeras, colegas congresistas, para que puedan formular sus preguntas o comentarios. Congresista Horacio Ceballos tiene el uso de la palabra. Congresista Patricia Donaire, congresista Ceballos tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. A mí me parece interesante que estemos debatiendo un tema tan interesante en este día, especialmente en relación al tema del recojo de la basura y qué hacer con ella. Pero aquí lo que estamos viendo básicamente es que se trata, se va con carácter obligatorio, sean los municipios quienes recogen, hacen la selección de los residuos sólidos y lo valorizan. Sin embargo, esto ya queda como materia prima, que yo sugiero, presidente, que se agregue la venta, después de que esté valorizado, solamente la venta a empresas que lo requieran como materia prima para sus productos y manufacturas, porque resulta que hasta donde veo aquí, simplemente lo que se está haciendo es que las empresas obligatoriamente con recursos del Estado van a hacer toda la segregación y la materia prima valorizada va a ser entregada a quien lo requiera, porque más adelante está la posibilidad de hacerlo, pero eso tiene un costo, y un costo que el cual debería avanzarse en ese proceso. Por eso sugiero que además de la valoración se incluya y la venta a empresas que lo requieran o las instituciones que lo requieran como materia prima para sus productos y o manufacturas, presidente. Gracias. Gracias, congresista Horacio Ceballos. Efectivamente podría incluirse la comercialización a quienes lo requieran, porque pueden ser empresas, comunidades o ciudadanos de manera individual. No choca con el espíritu de la norma propuesta. Se recoge desde la Secretaría Técnica esa propuesta adicional. ¿Alguna otra opinión, colegas congresistas? Dado que el proyecto fue expuesto en su momento y también el dictamen de conocimiento público de la comisión, no habiendo más opiniones, vamos a proceder a la votación con la incorporación de la propuesta que ha hecho el congresista Horacio Ceballos vinculado al tema de la comercialización a quienes lo requieran. Los congresistas que están a favor vamos a hacer votación nominal. Congresista Martínez Lizana, a favor. Congresista Modesto Figueroa, congresista Juan Carlos del Águila, congresista Pedro Lechea, congresista líder Uchiñagua, congresista María Elena Ronda, a favor. Congresista Patricia Donaire, abstención. Congresista Horacio Ceballos.
Es que no está la titular de su bancada. Usted puede votar. Cuando está la congresista Barrión, usted no puede votar, pero cuando está ella, usted te vota. Su voto. Abstención. La presidencia a favor. Se apoya por mayoría, se aprueba por mayoría el predictamen recaído sobre la iniciativa legislativa 592. Proseguimos con nuestra agenda. En el segundo punto tenemos el debate del predictamen recaído en el proyecto de resolución legislativa 005-2016, una de las primeras iniciativas legislativas presentadas en el actual Congreso, que ha sido de mi autoría, respaldada por la bancada del Frente Amplio, con un texto sustitutorio y propone modificar el reglamento del Congreso de la República para incorporar el procedimiento de consulta previa a los pueblos indígenas u originarios sobre las medidas legislativas que les afecten. El predictamen recomienda con texto sustitutorio la aprobación del proyecto de ley 005. Por favor, si puede haber silencio en la sala, les pedimos respeten el avance de la sesión. En la presente sesión solo vamos a sustentar los alcances de este predictamen para poder recoger los aportes o comentarios que los congresistas y las congresistas de esta comisión quieran dejar sentados para que posteriormente pueda someterse al voto. Hoy día se sustenta, se recogen los aportes que pudieran haber y se inicia el debate. Quisiera pedir el respaldo del equipo técnico para la sustentación del proyecto de ley 005 y el predictamen recaído sobre esta norma. Por favor, si pueden ayudar con la iluminación y la exposición, el PowerPoint correspondiente. Bien. ¿Y problemas técnicos? ¿Quieres el audio? Recordemos que el día 23 de agosto del 2011 fue aprobado el proyecto de consulta previa, la ley de consulta previa, años desde que Perú asumió el compromiso de previa legislativa en el Congreso de la República, y este proyecto de ley lo que hace es, en prolongación con los compromisos internacionales y el convenio 169, buscar que esta se extienda también a la consulta previa legislativa en leyes que el Congreso pueda dar en primera votación, para que antes de la segunda votación pueda existir la consulta previa a las comunidades nativas y comunidades campesinas. Por favor, tenemos ahora resueltos los problemas técnicos. Han pasado 22 años desde que Perú asumió el compromiso de consultar a los pueblos indígenas originarios, tal como lo ordena el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrita por nuestro país. Si bien el Ejecutivo, responsable de llevar este proceso, ha sido lento y hasta a veces cerrado en la aplicación de ese derecho, ha logrado tener algunos aciertos. Pese a existir tantos proyectos de ley que promueven procesos de consulta previa, estos aún no se han concretado. La falta de un proceso de consulta desde el Congreso ha generado incluso que muchos proyectos se paralicen, llevándonos a una grave situación de convulsión social. El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas o originarios es el derecho de ellos a ser consultados antes de que se dicten las leyes que puedan vulnerar sus derechos colectivos. Derecho a la identidad cultural, al territorio y a la autonomía en su desarrollo. ¿Qué propone el proyecto
proyecto de ley 005-2016? Esta norma propone incorporar las etapas de consulta previa en el proceso legislativo, sobre todo en los casos en que los proyectos de ley puedan afectar derechos de pueblos indígenas o originarios, logrando que sean consultados y a fin de llegar a acuerdos en beneficio de todos y todas. El proyecto de ley 005 es uno de los primeros proyectos presentados en este Congreso. Busca implementar el marco normativo en materia de consulta previa, planteando la modificación de los artículos del reglamento del Congreso de la República. ¿Qué normas deben ser consultadas por el Congreso? ¿En qué momento se hará la consulta previa? Luego de aprobado el dictamen en comisión, se realizará la consulta previa a los pueblos indígenas o originarios. Luego de la consulta, el dictamen debe ir al Pleno del Congreso para su debate y posterior votación. Si bien es cierto, las condiciones para una consulta previa legislativa ya están dadas, hace falta mucha voluntad y compromiso para lograrlo. Congreso, consúltame. Hola. ¿Ah? ¿Sí? Saludamos la presencia de la congresista Carla Scheffer. Tengo que decirle que los 6 años de espera que ha tenido para la aprobación de su iniciativa legislativa, justamente unos minutos antes de que usted llegara, ha sido aprobada por mayoría en esta comisión, así que saludamos y haremos el trámite correspondiente para la comisión. Por excepción, ya que ha llegado, hemos iniciado ya la presentación de la iniciativa, del dictamen de la iniciativa legislativa 005, pero por excepción, pues, esto, congresista. Sí, gracias, Scheffer. presidente. Sí, yo llegaba a 8:05, estaba conversando con las personas de Petroperú, comentándome la situación, ¿no? Yo quiero agradecerle de verdad, presidente, esa voluntad de poder aprobar este proyecto que lamentablemente viene de la legislatura pasada, ¿no? Y que quizás hubiéramos podido avanzar algo en la reutilización de los plásticos, en este caso de los envases, como ya se desarrollan en muchos países del mundo, ¿no? Entonces le agradezco, presidente, y a todas las personas, los congresistas que apoyaron esta iniciativa. Yo tengo que retirarme a la Comisión de Trabajo. Gracias. Muchas gracias, congresista Scheffer. Felicitaciones por la aprobación de su Día del Ambiente. Buenos días. Vamos a proceder con la exposición del predictamen recaído sobre el proyecto de ley 005, que versa sobre el tema de la consulta previa legislativa. Y en ese sentido se considera que las normas internacionales, como los tratados y convenios, plantean a los estados diversos estándares vinculantes para que los estados puedan legislar leyes justas en consideración a los derechos de las comunidades nativas, como su derecho a la identidad cultural, el derecho al territorio. Y uno de los temas que creemos muy importante es el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en el ordenamiento jurídico nacional. Nos ha costado mucho en el país comprender que hermanos que tradicionalmente han sido excluidos o discriminados pueden ser sujetos de consulta. En el país, como lo hemos recordado al inicio de esta sesión, debieron ocurrir luctuosos sucesos que no deben repetirse nunca más, que llevaron a que finalmente el Congreso de la República, por unanimidad, aprobara la ley de consulta previa a las comunidades indígenas. Sin embargo, creemos que es necesario avanzar en la consulta previa de carácter legislativo, que el Congreso de la República, como por ejemplo ocurre en el hermano país de Colombia, pueda contar con un mecanismo de consulta previa en aquellas leyes que puedan afectar derechos que el Estado peruano reconoce a las comunidades nativas, a los pueblos originarios. Y como sabemos, la Constitución Política del Perú señala que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica, física y a su libre desarrollo y bienestar. Tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión,
condición económica o de cualquier otra índole. Toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. Un tema que, como sabemos, en nuestro país todavía sigue siendo doloroso cuando se discrimina a las personas en razón de su pertenencia a un grupo, a una comunidad étnica o cultural. Y por eso el Estado, señala la Constitución, reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. El artículo 89 de la Constitución señala que las comunidades campesinas y las nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Si podemos mantener el silencio y el orden en la sala, por favor. El artículo 89 también señala que las comunidades campesinas y las comunidades nativas son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, y así como en lo económico y administrativo dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior. El Estado respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas. Y por eso el dictamen señala qué normas deberían consultarse. No se tratan efectivamente de todas las normas que el Congreso quiera aprobar, sino se tratan fundamentalmente de normas dirigidas exclusivamente a regular aspectos relevantes de los pueblos indígenas. Allí la consulta previa es obligatoria. Las normas de alcance general, por ejemplo, para todos los ciudadanos y ciudadanas podrían implicar una afectación indirecta a los pueblos indígenas. Aquí también, si afectan sus derechos, la consulta previa legislativa no es obligatoria. Normas de alcance general que tienen en su contenido medidas que afectan directamente a los pueblos indígenas, aquí la consulta previa es obligatoria. ¿Qué plantea el dictamen del proyecto de ley 005? Plantea incorporación del procedimiento de consulta previa a las medidas legislativas. Para ello se modificarían los artículos 70, 73, 75, 77, 78 y 81 del Reglamento del Congreso de la República y plantea además 3 disposiciones finales complementarias. El contenido del dictamen del proyecto de ley 005 señala que los dictámenes de proyectos que afecten a pueblos indígenas deberá contar con la opinión técnica de las organizaciones indígenas, lo cual no sustituye a la consulta. Plantea además que los proyectos que afecten a pueblos indígenas no serán exonerados de ninguna etapa del procedimiento legislativo. Eso en relación al artículo 73 del Reglamento del Congreso. En relación al artículo 75 del Reglamento del Congreso, el proyecto de ley 005 plantea que las proposiciones de ley deberán contener un comentario sobre las posibles afectaciones a pueblos indígenas. Y la modificación del artículo 77 del reglamento, en el dictamen del proyecto de ley 005, plantea que las proposiciones de ley que puedan afectar a pueblos indígenas deben ser remitidas a esta comisión que tiene especialidad y tiene mandato en materia de derechos de pueblos amazónicos, afroperuanos. El artículo 78, el dictamen del proyecto de ley 005 plantea que los dictámenes con posibles afectaciones a pueblos indígenas serán llevados a consulta previa a cargo de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. El plan de consulta considera un periodo no mayor de 120 días y finaliza con la suscripción del acta de consulta. La votación en el Pleno se da luego de consultado el dictamen. La modificación del artículo 81 del Reglamento del Congreso también debe ser modificado según el dictamen que se plantea en esta ocasión. En normas que afectan a pueblos indígenas se rigen por lo señalado en el artículo 78 con relación a la consulta previa legislativa como un nuevo procedimiento en el reglamento del Congreso. Entre las disposiciones finales complementarias del dictamen recaído sobre el proyecto de ley 005,
La primera señala proposiciones de ley que puedan afectar a pueblos indígenas pendientes de dictamen en otras comisiones pasarán a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afrodescendientes, Ambiente y Ecología para la consulta previa legislativa. En la segunda disposición final complementaria, la mesa directiva garantiza el uso de los recursos para la consulta previa. En la tercera disposición final complementaria, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología es la comisión competente para identificar a los pueblos indígenas y organizaciones representativas para la consulta previa legislativa. Entonces, la pregunta que se plantea es ¿en qué momento y qué es lo que se consulta? ¿No? Ese es tal vez el núcleo importante del dictamen que hay que tener en cuenta. Uno, se consulta el dictamen una vez aprobado en sesión de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, y luego el dictamen consultado y el acta de consulta pasan a votación en el Pleno. El dictamen cuenta con opiniones favorables del Ministerio de Cultura, de la Defensoría del Pueblo, de la Confederación Nacional Agraria y del Grupo Consultivo Indígena, que, como ustedes saben, han habido diversas reuniones y mesas técnicas con ellos. Colegas congresistas, esta es la presentación del dictamen. Se inicia el debate sobre el mismo, de tal manera que puedan considerarse aportes, intervenciones, mejoras del dictamen para continuar con el debate en sesión posterior hasta llegar a un acuerdo que permita efectivamente llevar a votación el dictamen. Hoy por hoy se inicia el debate. Tienen el uso de la palabra los congresistas que así lo deseen hacer. Congresista Patricia Donaire tiene el uso de la palabra. Quisiera que me expliquen cómo este principio no logra ser vulnerado. Y en segundo lugar, en el supuesto que sí estemos dentro del marco constitucional adecuado, ¿qué sentido tendría hacer todo un procedimiento especial de consulta previa si al fin y al cabo lo que se hace es consultarles la opinión que finalmente por la derivación que ustedes hacen a la ley 29785 y el convenio 169 no resulta vinculante? Entonces es igual que como si les estuviésemos invitando a cualquier sesión de comisión y preguntándole su opinión y finalmente siendo nosotros quienes decidamos si esa opinión es conveniente a los intereses del proyecto de ley que se está presentando o no. Entonces, ¿realmente estamos avanzando en esto o simplemente estamos haciendo un proyecto por satisfacer de alguna forma a nuestras comunidades? Gracias. Gracias, congresista Patricia Donaire. Si hay más preguntas, esto desde la presidencia, sin duda podemos absolverlas o podemos abordarlas hoy y en las siguientes sesiones que pudiéramos hacerlo. Si hay otras preguntas, opiniones, comentarios que se quieran hacer, congresista Pedro Lechea tiene el uso de la palabra. A las preguntas, me añado a las preguntas propuestas por la congresista Donaire. El término... Uno de los temas que preocupa acá es la duplicación de funciones. Tengo entendido que el Ministerio de Cultura es quien tiene el encargo. Entonces, nuevamente podríamos estar generando 2 o 3 consultas o 3 opiniones en ciertas condiciones y generar un debate que podría ser hasta estéril. Hoy día quien lo hace, y es el mandato legal que lo tiene, es el Ministerio de Cultura, de acuerdo al 169. Una pregunta, ¿tenemos evidencia que no lo está haciendo el Ministerio de Cultura? Sería una de las cuestiones para averiguar, porque si no lo está haciendo el Ministerio de Cultura tendríamos un problema, ya que ellos son, de acuerdo a la forma como está estructurado hoy día el Estado, los responsables de llevar a cabo esto. Entonces estaríamos nuevamente duplicando gastos y generando más gastos para tener más que una solución, hasta 2 posiciones encontradas. Por eso yo creo que la labor nuestra no es entrar en parte ejecutiva, sino legislativa. Yo creo que esto generaría más problemas que soluciones. Gracias.
Gracias, congresista Olechea. El congresista Horacio Ceballos tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Yo también soy bastante preocupado con este proyecto. Me gusta mucho la intención que tiene. De hecho, creo que es absolutamente necesario que los peruanos, de una vez por todas, me refiero a todos los peruanos, no solamente a un grupo de peruanos, tengamos la capacidad de tomar decisiones sobre nuestra tierra, nuestro territorio. Pero al igual como los nativos indígenas son dueños de su territorio y tienen toda una identidad cultural alrededor de su territorio, creo que todos los ciudadanos peruanos también tenemos una identidad cultural sobre nuestro país, lo que significa nuestro territorio, nuestra integridad, y estamos en una lucha constante por la soberanía de nuestros recursos naturales dilapidados en la pesca, la minería, etcétera, etcétera, una serie de problemas que tienen que ser resueltos. Entonces, resolver un problema estructural del país orientado a solamente un grupo social, creo que abre la puerta para que no solamente sean, en este caso, los amigos nativos, sino también las comunidades campesinas, también van a querer tener una ley similar, y de repente los mineros, y de repente los urbanos. Entonces allí hay un tema que queda como suelto, ¿no? Como que no queda realmente claro y establecido, porque en realidad como ciudadanos todos tendríamos los mismos derechos, y creo que en el tema de la consulta previa deberíamos tener todos los derechos. Entonces allí hay un tema que queda suelto y que definitivamente ha quedado suelto en el convenio 269, porque no abarca todo. Un segundo tema que me preocupa es que en realidad lo que estamos tratando son medidas legislativas que afecten. ¿Y qué pasa con las ordenanzas municipales o los decretos legislativos? O sea, también son medidas que seguramente pueden afectarlos y que en muchos casos escapan a nosotros. Entonces, ¿cómo salimos de esta situación? Yo creo que habría que pensar mejor estos temas porque no van quedando claros. No sé si sea vinculante, porque estos temas no van a ser vinculantes y finalmente las leyes van probablemente a ser aprobadas. Y si tenemos mayorías como las que estamos viendo, probablemente apruebemos, por más que la consulta previa diga que no, probablemente sean aprobadas. Entonces allí hay otro tema. Y el tema que ya también se ha tocado, el tema de la inconstitucionalidad en relación al mandato imperativo. Entonces quedan cuestiones como sueltas. Lo que yo sugiero, presidente, es que vayamos, revisemos un poco más, discutamos un poco más y pensemos cómo incorporar esta etapa de participación de la ciudadanía, de las comunidades efectivamente en la materialización de los proyectos para que logren la viabilidad y no vulneremos ciertos aspectos que más tarde vamos a tener problemas. O sea, yo comparto el espíritu de este proyecto, pero en realidad creo que tiene varios problemas que tienen que ser resueltos y mejor pensados, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista Ceballos. ¿Algún congresista? Juan Carlos del Águila tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. También compartirle la preocupación, porque lo que se requiere son reglas de juego claras para la inversión en el país. Y a veces con lo que estamos proponiendo, con este tipo de iniciativas legislativas, lo que hacemos es ensombrecer y sobre todo también crear condiciones poco favorables para que el ordenamiento jurídico realmente sea aplicable. Particularmente desde la primera lectura que hago de estos documentos considero que no es viable esta propuesta. Ya están establecidas las reglas de juego en cuanto a la consulta previa. Hay un ministerio que se encarga de ella. En el Congreso no podríamos estar sujetos de manera continua a estar consultando las iniciativas en la estación que corresponda. De alguna manera sujetamos también al congresista y le negamos ese mandato imperativo al cual él no puede estar sujeto a nadie. Y en ese sentido considero de que esta propuesta de inicio no me parece lo más conveniente y creo yo que en todo caso debiera reformularla y plantearla de otra manera para hacerla viable. Muchas gracias. Gracias, congresista del Águila. ¿Alguna otra intervención, colega congresistas? Desde la presidencia quisiera acoger algunas de las preguntas que se están haciendo y de las preocupaciones que han sido expresadas. En principio, la preocupación sobre la posible vulneración del mandato no imperativo de los congresistas para legislar. Tema pertinente, recordemos que los congresistas no estamos sujetos a mandato imperativo en todo aquello que no sea contrario ni a la Constitución ni al ordenamiento jurídico del país. Y la consulta previa
es algo reconocido por el Estado. O sea, está reconocido en este momento en las decisiones que el Ejecutivo tenga que implementar en aquellos derechos que puedan ser vulnerados de las comunidades nativas, pueblos originarios. En ese sentido, el margen de acción de del carácter no imperativo de nuestro mandato es respeto a la ley. Y en ese sentido, consideramos que, si bien es cierto, puede existir la preocupación legítima de varios colegas congresistas de que pudiera vulnerarse el carácter no imperativo de la decisión de los congresistas, es un tema que abordaremos sin duda en la comisión, debatamos este tema para efectivamente no vulnerar el derecho de los congresistas, pero tampoco vulnerar las obligaciones que el Estado ha admitido en relación al respeto de los derechos de los pueblos originarios. Sobre el tema de la opinión del Ministerio de Cultura, ¿no? Voy a pedir que se pueda reenviar, pido a la Secretaría Técnica que reenvíe a los despachos correspondientes de los congresistas el informe del 20 de enero del 2017 del Ministerio de Cultura, el informe número 00006. El informe del Ministerio de Cultura concluye que, en atención a la consulta que se le ha hecho, se concluye que el proyecto de ley número 005, proyecto de resolución legislativa que propone modificar el reglamento del Congreso de la República para incorporar el procedimiento de la consulta previa a los pueblos indígenas o originarios sobre las medidas legislativas que les afecten, es viable. Es viable. El Ministerio de Cultura no está señalando que hay sobreposición, porque eso nos lleva a la segunda pregunta que ha hecho el congresista Olechea en relación a si se están duplicando funciones. El Ministerio de Cultura considera que no hay esa duplicidad de funciones porque la actual normatividad existente compete a las decisiones del Ejecutivo. Esta de aquí en realidad viene a señalar sobre leyes que se puedan promulgar que afecten, es decir, previo a las decisiones del Ejecutivo. Y por eso es que el Ministerio de Cultura señala que no hay duplicidad y es viable. Voy a pedir que el informe completo sea remitido a cada uno de los despachos, porque efectivamente el propósito es tener un debate amplio. Está el documento colgado en la página web, pero vamos a remitir por vía electrónica a cada uno de los despachos, también para que con sus asesores correspondientes podamos abordar en el debate ulterior del dictamen, ¿no? Efectivamente, el congresista Ceballos ha planteado el tema de qué ocurre con las ordenanzas municipales o gobiernos regionales. Es un tema que efectivamente podríamos afinar qué acontece allí. Sin embargo, no confundamos el derecho de consulta previo, libre e informado a las comunidades nativas y las comunidades campesinas con el derecho de consulta ciudadana. Son campos distintos, claramente distintos, tanto en la legislación internacional como en la legislación nacional. El derecho de consulta ciudadana en algunos casos lo han implementado las municipalidades y la Defensoría del Pueblo ha reconocido que este existe. Pero no nos olvidemos que nuestro ordenamiento jurídico internacional y los convenios que hemos suscrito y la existencia de la propia ley de consulta previa legislativa, de la consulta previa en materia de decisiones del Poder Ejecutivo ya está establecido. Hay algunos problemas en su implementación que justamente en la parte del informe señalé, por ejemplo, como en el caso de una comunidad campesina en Ica o como en el caso de Tacna, por ejemplo, se ha vulnerado el derecho de consulta previa de comunidades, y eso es un tema que hemos expuesto ya en su momento al Ministerio de Cultura y le hemos expuesto también al propio Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué va a pasar en aquellas decisiones del Ejecutivo donde debió hacerse consulta previa y no se hizo, ¿no? Ahí hay un tema preocupante. Pero esto de acá no se decisiones sobre reglas de juego claras para la inversión. La intencionalidad del proyecto de ley es más bien del dictamen y del proyecto de ley al que ha dado origen el dictamen, es más bien cómo conciliar tanto el derecho a la inversión con los derechos de los pueblos originarios. Y queremos que ese nivel de desarrollo alcance no algo que queremos inventar en el Perú, sino, por ejemplo, Colombia tiene un mecanismo en su Congreso de consulta previa legislativa.
y que creo que sería importante incluso compartir con ustedes cómo ese proceso de consulta previa legislativa no ha constituido un elemento de traba en el caso colombiano. ¿Cómo podemos hacer entonces que en el caso peruano más bien se complemente el derecho de consulta previa, que en este momento existen ya para implementación de decisiones del Ejecutivo, pero no existe complementariamente para aquellas normas legales que pudieran afectar derechos de pueblos originarios? Y entonces el tema aquí no es cuando ya se va a ejecutar, sino cuando se va a mandatar la posible ejecución en el marco, en la elaboración del marco jurídico. Congresista Horacio Ceballos tiene la palabra. Seguimos, continuamos con el debate. Una interrupción, presidente. Horacio, tiene uso la palabra. Ya, gracias. Dos cositas nada más. Una, en relación a el marco normativo, no solamente lo emite el Congreso, también están los decretos legislativos del Ejecutivo, y allí también, y tienen cobertura nacional. O sea, de una u otra manera siempre van a afectar a los pueblos originarios. De igual manera, las ordenanzas municipales también tienen cobertura dentro de los ámbitos de los territorios indígenas. Entonces, también hay un tema allí que preocupa. Entonces, por eso hacía la tingencia. Definitivamente no es un tema solamente de la ciudadanía, como usted ha pretendido separar, porque creo y entiendo que la consulta previa, si bien está dirigida a los hermanos de nativos, ellos también son ciudadanos peruanos. O sea, creo que esa aclaración. Y la segunda aclaración, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha manifestado, que hay que conciliar el derecho de los pueblos, pero no el derecho de la inversión, sino la necesidad de la inversión. Porque obviamente los ámbitos tienen una necesidad de invertir, pero no es precisamente un derecho. Gracias, presidente. Gracias, congresista Ceballos. Congresista Melgarejo, bienvenida. Habíamos recibido su comunicación, pero tiene usted el uso de la palabra si así lo desea. Gracias, presidente. Muy buenos días. Por intermedio suyo, saludar y hago extensivo a todos mis colegas congresistas. Presidente, nosotros como generadores de leyes no vamos a poner por encima del derecho positivo, y entonces pido a su presidencia y que se encuentran aquí todos mis colegas congresistas, que presumo yo que suele pasar y el ser humano es imperfectible, pero vamos por la perfectibilidad de la misma. Mi proyecto de ley, que he presentado una propuesta legislativa, presumo yo que erróneamente el primer vicepresidente de nuestro Congreso, a quienes yo tengo mucho respeto y es de mi bancada de Fuerza Popular, ellos quizás no tienen conocimiento, el equipo técnico, alguien presuntamente, tengo que presumir nada más, lo han derivado a la Comisión de Producción y a la Comisión de Economía. Y el proyecto de ley es el 2858, ley que prohíbe el uso de bolsas, ¿no?, de polipropileno. Es un proyecto donde se dice para salvaguardar todo el el litoral marino costero y todo lo que tenga que ver con los paisajes naturales. Un proyecto sustentado con objetivo, con todo. Y entonces, por excepción, presidente, y también el reglamento nos confiere, para que aquí se vote, pido que mis colegas congresistas, porque a todos les he visto con una conciencia ambiental y esa cultura ambiental, mientras no se afecte, pido que acá se apruebe para que ese proyecto de ley sea revisada en esta comisión como corresponde, porque no atenta, y siempre voy a estar a favor de la preservación, conservación y también del desarrollo, y esto es en bien del desarrollo. Por favor, colegas congresistas, para que me ayuden para que retome aquí el proyecto de ley presentado.
Gracias, presidente. Sí, gracias, congresista. Por excepción, y concedo la palabra, la sección de pedidos había estado agotada y habíamos iniciado, pero estoy concediendo esta intervención por excepción. La congresista Patricia Donaire, la congresista Marielena Foronda, a continuación tiene el uso de la palabra. En aras de las excepciones y aprovechando la excepción de la congresista, felicitarle a Mari, porque la verdad que están derivando los proyectos a las comisiones equivocadas. Y no es el único caso, querida Mari. También es el caso del proyecto del congresista Alberto de Belaúnde, que tratando sobre el mismo tema lo han derivado de economía y producción. Entonces acá yo tengo que suponer que hay una falla involuntaria, porque no creo que el ánimo sea dilatar mandando a comisiones diferentes proyectos que deberían estar en esta comisión. Así que yo creo, presidente, que debería aprovechar la oportunidad que una representante de la bancada mayoritaria le está solicitando esto para también solicitar los proyectos de otros congresistas que han sido igualmente derivados. Gracias. Congresista Marielena Foronda. En ese mismo sentido, presidente, yo creo que es un tema no solamente de error involuntario, sino también procedimental, porque el contenido de los proyectos dice muy claro su naturaleza. Y esto ha sucedido también con una norma, presidente, que se ha presentado sobre una ley que permite la alimentación vegana, o sea, alimentos libres de componentes de origen animal, y ha sido derivada a la Comisión de Descentralización y de Transporte. No tiene absolutamente nada que ver esa norma, si no tiene que ver con un tema o de salud o de ambiente, presidente, y no ha sido remitidos adecuadamente. Entonces sería interesante conversar con la primera vicepresidencia, que es quien, de acuerdo a información que tenemos todos, quien deriva los proyectos, para ver y solicitarle que estos proyectos que ha mencionado tanto la congresista Melgarejo como la congresista Donaire y el mío propio puedan ser derivados a la Comisión de Pueblos, presidente. Me sumo a este pedido. Sí, yo quisiera ordenar el debate de la sesión. En primer lugar, para proceder al pedido, quisiera dar por finalizada la etapa de la presentación del dictamen recaído sobre el proyecto de ley 005, con cargo a que en la Secretaría Técnica asumimos varias de las preguntas e interrogaciones que se han hecho. Se les enviará documentación complementaria, esperando que además los colegas congresistas y las colegas congresistas puedan hacer los aportes y modificaciones que consideren pertinentes para proseguir en la siguiente sesión con el debate del dictamen recaído sobre el proyecto de ley 005. Entonces, terminada esa parte y señalando que continuará el debate, vamos a acoger el pedido que ha hecho la congresista María Melgarejo, y vamos a tener que...